principio del decreto contra el pueblo de Dios. Principio del decreto contra el pueblo de Dios. Y si ustedes ven más abajo, pueden ver que hay como un subtítulo donde nos dice 25 de diciembre y su conexión con el Dios Sol. 25 de diciembre y su conexión con el Dios Sol y el día del Sol. Vamos a tomar como lectura bíblica Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio o la fe de Jesucristo. Aquí notamos que el dragón se llena de ira con la mujer. Sabemos que esto es la iglesia, pero no hace guerra contra ella, sino contra el resto, el remanente. Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que el que no guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe que tuvo Jesús en su Padre, no van a ser perseguidos. Lo que van a ser perseguidos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucederá o cómo comenzará esto? Así como leímos en el título, el principio del edicto contra el pueblo de Dios. Primero se hará un edicto, un decreto, pero note que siempre va a ser ese edicto, ese decreto, contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta cita nos dice lo siguiente: el decreto o el edicto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Será muy semejante. Hoy, los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observan el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Para entender esto, ya vemos que tenemos que ir a ese suceso en la Biblia. ¿Cómo fue ese decreto? ¿Cómo fue ese edicto? Dice el libro de Esther, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios lo siguiente: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Estaban adorando a Amán como si Amán fuera algún dios. Piensen en eso. Si hoy en día hay un antitipo de esto, que hay un hombre que está sentado en una silla, que quiere recibir adoración y quiere que las personas se arrodillen y se inclinen hacia él. ¿Habrá un Amán hoy en día? Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué te traspasa el mandamiento del rey? Dice el versículo 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán. O sea,
Pensemos si hay un Amán hoy en día. Si nosotros no nos humillamos y nos arrodillamos delante del Amán hoy en día, vamos a ser denunciados. Para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. De la misma manera, hoy en día, cuando lo que adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no nos arrodillemos delante de ningún hombre, ni nos humillemos. Esos hombres que están en el poder, o ese hombre que está en el poder, se llenará de ira contra nosotros. ¿Seremos nosotros un Mardoqueo en este tiempo del fin? El versículo 6 nos dice lo siguiente: pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruirle a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Continúa diciendo Esther, ahora el versículo 8 nos dice lo siguiente: y dijo Amán al rey Asuero, escuchen bien, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Recuerden el versículo de apertura de Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer, pero fue a hacer guerra para destruir al remanente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los hijos de Dios que van a ser perseguidos por el dragón tienen que tener una ley diferente a la ley que se establecerá en el mundo. Y ya veremos que ha comenzado este principio en una forma sutil que le agradará a casi la mayoría, pero le agradará a aquellos que no están escritos en el libro de David. Pero vemos aquí que el pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad tiene una ley diferente. El versículo 12 y 13 dicen: entonces fueron llamados los escribanos del rey, o sea, los que escriben las leyes, en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los satrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según sus escrituras y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden. ¿Cuál era esa orden? De destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. No solamente van a tratar o matar a todos los judíos de aquel entonces, sino que se iban a apoderar de sus bienes. Lo mismo sucederá en este tiempo. Se dará un edicto, un decreto contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, y se les quitará sus bienes y se le quitará la vida a muchos. Esta cita dice lo siguiente: el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es de que es demasiado insignificante. Ustedes ven cómo nos tienen a nosotros como un pueblo insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. O sea, no nos están tomando en cuenta ahora, pero esto cambiará. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán destacar al pueblo que guarda los mandamientos. Hay una constante suplantación de la verdad de Dios por medio de teorías y falsas doctrinas de origen humano y también origen pagano. Se están emprendiendo movimientos para esclavizar las conciencias de los que quieren permanecer fieles a Dios.
Los poderes legislativos, esos son los escribanos, los que escriben las leyes, estarán en contra del pueblo de Dios. Cada alma será probada. Hasta ahora nos tienen como un pueblo insignificante, pero pronto esto cambiará. Y toda la destrucción y todo viene de este mundo se le quitará al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Apocalipsis 17, los versículos 1 y 2, y 4 y 5. En la cita anterior leímos cómo es que se ejecutará esto. Vamos a darle para atrás y leerla nuevamente. El pueblo, nuestro pueblo es que es demasiado insignificante. El concepto que se ha tenido del pueblo es que es demasiado insignificante, pero esto pronto cambiará. Hay una constante suplantación de la verdad de Dios, y eso es lo que está sucediendo en todas las iglesias. La verdad de Dios se está eliminando y se está aceptando teorías y falsas doctrinas de origen humano, o sea, pagano. Por medio de teorías falsas y doctrinas de origen paganos y humano, se están emprendiendo movimientos para esclavizar la conciencia de los que quieren permanecer fieles a Dios. ¿Quién es el instrumento que está utilizando Satanás para causar todas estas cosas, para enseñar todas estas teorías y falsas doctrinas paganas? El libro de Apocalipsis nos da un mayor entendimiento acerca de esto. Apocalipsis 17, versículo 1, 2 y 4 y 5. Allí nos dice la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los presidentes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino, con la enseñanza de su fornicación. O sea, que esto es una unión ilícita de esta mujer, de esta ramera, con los reyes de la tierra. Y todo el mundo ha sido engañado con el vino, con la enseñanza de esta unión, de la iglesia y el Estado. Sigue diciendo la palabra de Dios, el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa de oro, llena de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No solamente ella es la madre de todas las otras iglesias, sino también de todas las abominaciones que suceden en la tierra. Dice esta cita lo siguiente. Hay una constante suplantación. Recuerden que habíamos leído esto anteriormente. Hay una constante suplantación de la verdad de Dios por medio de teorías y falsas doctrinas de origen humano. Recuerden el nombre del título del tema que estamos estudiando. Principio del decreto contra el pueblo de Dios. Y más abajo decía 25 de diciembre y su conexión con el Dios Sol y el día del Sol. Teorías, como dicen sus pantallas, y falsas doctrinas de origen humano, de origen pagano. Dice lo siguiente esta noticia. Las dictaduras han intentado hacer este tipo de cosas. El Papa critica a la Unión Europea por cambiar la palabra crisma por un laicos diluido. El Papa Francisco está respondiendo enérgicamente a los controvertidos esfuerzos de la Comisión Europea para hacer que sus comunicaciones sean más inclusivas, desde que sea de directrices internas filtradas generarán reacciones violentas por tratar de cancelar la palabra
Christmas. La palabra crisma lo que significa es la misa de Cristo. El documento aconsejaba a los miembros de la comisión que evitarán el uso de la palabra Christmas y en su lugar utilicen el término días feriados. En pocas palabras, en la Unión Europea se está tratando de eliminar la palabra Crisma o misa de Cristo y se está tratando de poner la palabra días feriado. Y por esa razón, el Papa inmediatamente comenzó a anatemizar o a juzgar y a criticar a la Unión Europea por esto. Porque ellos quieren quitar la palabra Christmas y poner días feriados. Esta otra dice, la oferta de la Unión Europea para prohibir la palabra Christmas es un retroceso a la época nazi y comunista, dice el Papa a los periodistas. O sea, que eso que están haciendo ellos de quitar la palabra Christmas y poner día feriado, para el Papa es algo que está tratando de volver a los tiempos de los nazis y los comunistas. En pocas palabras, el Papa no está de acuerdo que se haga eso. ¿Por qué motivo y razón el Papa está haciendo esto? Nosotros hemos estudiado anteriormente y sabemos que la Natividad o la Crisma es una fiesta de origen pagano mundano. ¿Qué hay detrás de la Navidad? ¿Qué hay detrás de la Crisma? Dice lo siguiente esta historia. Historia de Grecia y de Roma. Mitra, dios del sol, nació el 25 de diciembre, día del solsticio del invierno. La noche del 24 al 25 de diciembre se celebra en Occidente del nacimiento de Cristo. O sea, Occidente es esta área del mundo donde vivimos nosotros. Pero no siempre fue así y hoy no es en todo el mundo cristiano que se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Sigue diciendo, el solsticio del invierno ocurre el 25 de diciembre. Ya sabemos que aquí nos dice que Mitra, el dios sol, fue el que nació el 25 de diciembre, el día del solsticio del invierno. El solsticio del invierno ocurre el 25 de diciembre. Es el momento en el que en el hemisferio norte los días son más cortos y las noches más largas. Pero a partir de ese momento, el día comienza a crecer, un nuevo renacimiento. Pero a partir de ese momento, el día comienza a crecer y Dies Natalis Solis Invictus, que significa el cumpleaños del sol invicto, se celebra en este día. Esa es la conexión que hay con el 25 de diciembre y el día del sol o el día del dios sol, que es Mitra. Sigue diciendo esto. Lo Mitra de Persia, pongamos mucha atención a esto, lo Mitra de Persia se extiende muchos siglos después por todo el imperio romano. Persia, acuérdense que el libro de Daniel no menciona a los medos y a los persas, no menciona al imperio romano. Primero acompañó a las legiones romanas, también dirigida por funcionarios y merchandise, que son los comerciantes, los mercaderes, entre cuyos miembros se asentará rápidamente. Pero para llegar aquí sufrió muchos cambios y contaminación. Primero, la religión persa original y los ritos primitivos fueron reformados por Zaratustra, a quien los griegos llamaron Zoroastro, lo que llevó al zoroastrianismo. Aquí menciona Persia, Roma y los griegos. Es muy importante que entendamos eso, porque nosotros hemos estudiado mucho acerca de la imagen de Daniel capítulo 7, que menciona a Babilonia, Medo-Persia y Grecia y a Roma. Hasta aquí, en esto que ustedes ven en su pantalla, solamente se ha mencionado a Persia, a Grecia y a Roma. Pero sigamos leyendo. Fue muy afectado también por la religión de Babilonia y los diversos pueblos de Mesopotamia e impregnado de la astrología. También se extendió por Asia Menor e entró en contacto con judíos y otros pueblos siméticos. Influyó a su vez, fue afectado
por la filosofía griega. Aquí vemos mencionado a los 4 imperios paganos. Y esto de celebración del nacimiento de Mitra, que es el dios Sol, que dicen ellos que nació el 25 de diciembre. De esta manera es que se ha introducido esto al cristianismo. Y sabemos que de ahí es donde viene el día del Sol Invictus, el nacimiento del Sol del 25 de diciembre. ¿Por qué razón el Papa está defendiendo estas doctrinas paganas? ¿Será porque es una religión pagana el catolicismo? Porque sabemos nosotros que Jesús no nació el 25 de diciembre. La Biblia nos dice esto mismo que se menciona aquí a los 4 imperios, hablando de la bestia que es el papado. En Apocalipsis 13, versículo 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Medo-Persia, y su boca como boca de león, Babilonia. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Nosotros sabemos que desde Roma saldría un poder, o sea, esta bestia, como dice Daniel 7:25, que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Por esta razón, como es una religión pagana, está defendiendo a la natividad, al solsticio del invierno, el día del dios Sol, el día del sol. Dice esta noticia lo siguiente, para que ustedes vean cómo está comenzando ya el edicto contra el pueblo de Dios. Domingo libres. Los eméritos árabes unidos cambian su fin de semana para alinearse con el oeste, o sea, con Estados Unidos, con nosotros. Los eméritos árabes unidos, en un guión a los mercados globales, ha cambiado su semana laboral, declarando que el domingo, un día laboral de gran parte del mundo árabe, ahora es parte del fin de semana, y el viernes serán media jornada. Recordemos que para los musulmanes, el día para ellos adorar es el viernes. Ese es el día que ellos escogieron para adorar a su Dios. Y miren cómo ellos están cambiando. Prefieren trabajar mediodía el viernes y declarar el domingo como un día de descanso para adorar. Sigue diciendo la misma noticia, pero en el The New York Times. Dice lo siguiente. Domingo de descanso. La Unión de Árabes Eméritos cambian su fin de semana para alinearse con los Estados Unidos, con el oeste. Los Eméritos Árabes Unidos, un centro de comercio internacional, anuncia el martes que cambiaría sus fines de semana para alinearse más con el calendario occidental y los mercados globales, mostrando una vez más su voluntad de separarse de sus vecinos árabes. ¿Cómo ellos están haciendo esto? ¿Quién está detrás de todo esto? Nosotros leímos en Apocalipsis 17 que Babilonia es la madre de la ramera y de todas las abominaciones que surgen en la tierra. ¿Estará el Vaticano detrás de esto? Cuando sabemos que musulmanes y cristianos no se llevan. Sigamos leyendo, veremos quién está detrás de esto. Dice, el gobierno declaró una semana laboral de 4 días y medio, moviendo el fin de semana de viernes a sábado a domingo. Convirtió el viernes, el día sagrado de los musulmanes, en mediodía de trabajo que termina al mediodía, justo a tiempo para la oración comunitaria que normalmente se lleva a cabo en las mezquitas y los musulmanes suelen observar el día viernes, pero vemos que están cambiando el fin de semana. Se trabajará 4 días y medio. Nosotros habíamos hablado de esto ya hace un tiempo atrás, que esto iba a venir, pero nosotros sabemos que ellos en realidad están detrás de trabajar 6 días, de lunes a sábado, y tener el domingo como día de descanso. Por eso es que el nombre del tema,
principio del decreto contra el pueblo de Dios. Seguimos leyendo. Recuérdense que así como ellos dicen, así decía el Papa, el domingo como el sábado judío. Dice Laudato Si. Solamente le estoy leyendo la parte de arriba en azul. El domingo como el sábado judío está destinado a ser un día que sane nuestra relación con Dios, dice él. Le pongo esto porque de la misma forma también están hablando los árabes. Dice, al igual que el domingo para las comunidades cristianas, ¿ve? Es lo mismo que dice el Papa. El domingo como el sábado judío. Dice aquí, el domingo, al igual que el domingo para las comunidades cristianas en Occidente, el viernes es habitualmente el día en que los musulmanes parten para orar y unirse en familiares y amigos en la mayoría de los países árabes. La semana laboral estándar es de domingo a jueves. Ellos reconocen el domingo como primer día de la semana y trabajan de domingo a jueves. Cambiar esta práctica, dicen los expertos, muestra cuán preparados están los Emiratos Árabes Unidos en renunciar a la tradición para atraer inversión y talento extranjero. O sea, que ellos van a poner su costumbre y tradición de adorar los viernes para así traer más economía al país y así tener el domingo como día de descanso. 4 días laborales. Sigue diciendo. En un testamento, el gobierno emérito dijo una nueva semana que pensará a llevarse a cabo el 1 de enero. El 1 de enero de este año que viene, ahora entrante, comenzará a llevarse esto a cabo, trabajar 4 días a semana y así tener el sábado y el domingo como día de descanso. Dice esta noticia, Abraham, una nueva religión en el horizonte. Pongamos mucha atención, como ustedes ven en su pantalla, ahí hay una cruz que representa a los cristianos, hay una estrella que muchos dicen ser la estrella de Judía, que eso no es así, eso es un símbolo que hay, que son 2 triángulos invertidos, pero en otra ocasión hemos hablado de eso, o tal vez hablaremos nuevamente de eso, pero dice que esa estrella representa la estrella de David, que es el pueblo judío, y la luna, o sea, la media luna, que representa a los musulmanes. Escuchen bien. Abramía, una nueva religión en el horizonte. Este nuevo hito cultural en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, ustedes ven, son ellos mismos lo que están poniendo en su constitución 4 días y medio de trabajo, para así tener libre el sábado y el domingo para orar. Lo veremos más adelante. Este nuevo hito cultural en la capital de los los Emiratos Árabes Unidos, que incluye una sinagoga, una iglesia y una mezquita. Ahí hay 3 iglesias, 3 dominaciones o 3 religiones diferentes, mejor dicho. Y está destinado a ser un faro de comprensión y coexistencia pacífica, inspirado en el documento sobre la fraternidad humana, se abrirá al público, escuchen bien, en el 2022. Como leímos anteriormente en la noticia anterior, el 1 de enero del 2022. El proyecto, escuchen bien, es seguido de cerca por el Papa Francisco. ¿Quién está detrás de todo esto? Es lo mismo que dice la Biblia. La madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra. El proyecto está siendo seguido de cerca por el Papa Francisco y el gran imán Al-Tayá de Al-Azhar, quien también ha respaldado el diseño. Aquí vemos cómo están tratando de unir a las 3 religiones más grandes y todas ellas para tener el domingo como día de descanso. Sigue diciendo,
Religión abrámica. Todo sobre una nueva religión que es una combinación de Islam, cristianismo y judaísmo. Esta nueva religión es una mezcla de tres religiones antiguas: cristianismo, islam y judaísmo. Esta religión lleva el nombre del profeta Abraham. Las cosas comunes del islam, del cristianismo y el judaísmo están incluidas en esta religión. O sea, todas las cosas buenas de las que se habló de Abraham son las que van a unir estas tres religiones. Pero cuando se vaya a hablar de la ley de Dios, de los 10 mandamientos que hablan en Éxodo capítulo 20, no se tomará en cuenta el sábado como día de reposo, sino que se llevará al domingo. Entonces, ¿cómo puede coexistir un verdadero adorador cristiano que ama y adora a Dios en espíritu y en verdad, que quiere guardar la ley de Dios? No podrá coexistir en medio de esta religión abrahámica, porque si lo hace, se estará yendo en contra de los mandamientos de Dios. Aquí es donde comenzará la persecución con los guardadores de los mandamientos de Dios, con los guardadores del sábado. Sigue diciendo la misma noticia. A través de esta religión, la idea es crear una religión, escuchen bien, que no tenga escrituras. El único propósito de este proyecto religioso es dejar de lado las diferencias mutuas y establecer la paz en todo el mundo. Una religión que no tenga escrituras. ¿Y dónde llegarán? No estarán siguiendo entonces al verdadero Dios. Porque Dios fue quien nos dio la Santa Escritura, su santa palabra, para poder así conocer de Él, para poder así cambiar nuestra forma de vivir a la semejanza de Él, en obediencia a su palabra, en obediencia a los 10 mandamientos. Dice lo siguiente esta cita: los protestantes, para que veamos que no solamente en Arabia o en el Medio Oeste está sucediendo esto. Esto que estamos leyendo no es ya, por así decirlo, lo que nosotros llamamos y conocemos como la ley dominical. Recuerden que la ley dominical primero es impuesta en los Estados Unidos. Así como estamos viendo a los musulmanes extendiendo su mano para unirse con el papado, eso es lo que tienen que hacer los protestantes. Dice esta cita: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país, o sea, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Estas otras dos citas dicen: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se unan con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos rechazarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Los Estados Unidos son los primeros que harán de la ley dominical mandatoria, una obligación. Vimos que ya los musulmanes o los árabes están poniendo 4 días y medio de jornada. Esos son los árabes. Pero según la cita que estamos leyendo, Estados Unidos tiene que ser el primer país en hacer esto. ¿Será esto así? La palabra de Dios tiene que cumplirse. Dice esta noticia: ¿es una semana laboral de 4 días la respuesta al agotamiento de los empleados? Si ustedes pueden ver en su pantalla, eso es una noticia de CNBC. Eso es un canal de noticia de aquí de los Estados Unidos. Le leo el título de la noticia:
¿Es una semana laboral de 4 días la respuesta al agotamiento de los empleados? La mayoría de los trabajadores estadounidenses dicen que sí. Si bien no es nueva, la idea de una semana laboral de 4 días ha ido ganando terreno lentamente desde que golpeó del, la pandemia del 1.19 que nosotros conocemos. En julio, el representante Marta Cano, demócrata de California, presentó un proyecto de ley o un decreto de ley que reduce la semana laboral estándar de 32 horas a 32 horas de 40. Están pensando que ya no van a ser obligatoriamente 40 horas, sino 32. Muchos dirán, bueno, esto está bueno porque vamos a descansar. Pero acuérdense que Dios dice en su palabra, 6 días trabajarás, no 4. Pero ustedes verán o ya saben qué hay detrás de esto. Dicen que van a poner 4 días de trabajo, o sea, 32 horas. Y después de 32 horas será el overtime. Pero sigamos leyendo. Este último participa en un esfuerzo global llamado a 4 días de trabajo global. O sea, que esto lo están tratando de implementar en el mundo entero. Que tiene empresas que intentarán, perdón, o implementarán la semana laboral reducida. Hasta ahora, 15 empresas de los Estados Unidos y Canadá se han unido al programa piloto de 6 meses que comienza el próximo año. Sigue diciendo. 4 días laborales. El caucus progresista del Congreso aprobó el martes un proyecto de ley de representante Marta Cano que crearía una semana laboral de 32 horas, con tiempo extra pagado después de 32 horas de trabajo. Cano promocionó la medida como una victoria para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y un correctivo necesario después de décadas de horas de trabajo más largas en salario entonces en los Estados Unidos. Sigue leyendo esta otra noticia para que ustedes vean que ya no es solamente los Emiratos Árabes Unidos, sino que esto está en el Congreso de los Estados Unidos también. Los liberales de la Cámara respaldan el proyecto de ley para reducir la semana laboral a 4 días. Los legisladores, o sea, los lawmakers, lo que ponen o que hacen las leyes, los legisladores dicen que los estadounidenses no pueden simplemente volver a la normalidad después de la pandemia y que es hora de poner a las personas, a las comunidades por encima de las corporaciones y sus ganancias. O sea que ya no habrá más, según ellos, 6 días de trabajo, ni 7, como hacen muchas empresas, sino que ellos quieren implementar o comenzar a llevar a cabo en enero una semana de 4 días de trabajo. Nosotros sabemos qué hay detrás de esto. Como está en su pantalla, dice esta noticia, la semana laboral de 4 días gana terreno en el Congreso. Las personas están perdiendo más tiempo en el trabajo y menos tiempos con sus amados. Su salud empieza a deteriorarse y su paga se ha mantenido igual. En pocas palabras, se está trabajando mucho y no hay descanso y no hay tiempo para compartir con nuestros familiares. Y todo esto es lo que va a llevar a lo que es el domingo. Como ustedes ven en sus pantallas, dice ahí que solamente tratarán de trabajar lunes, martes, miércoles y jueves. Eso es lo que están planeando de ello. Dice esta otra noticia.
Los legisladores se alinean detrás del proyecto de ley para llevar la semana laboral de 4 días a Estados Unidos. Takano introdujo la medida por primera vez en julio, que supuestamente obtuvo respaldo de varios sindicatos. ¿A qué le llamamos sindicatos? A las uniones laborales. El proyecto de ley no eliminaría por completo las 40 semanas laborales, pero exigirá que los empleadores ofrezcan a los empleados el pago de hora extra después de las 32 horas. ¿A qué nos lleva esto? ¿Quiénes serán utilizados para llevar esto a cabo de una semana, 4 días laborales? Esta cita nos dice, con relación a la noticia que leímos, Satanás hará que los cerrará del campo del sur contra la verdad si el Señor no se interpone. Y las uniones laborales serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra una época de problemas como no ha sido o no ha habido desde que comenzó el mundo. ¿Qué hay detrás de esto? Dice esta palabra escrita por Alonzo T. Jones. Dice lo siguiente. Luego habló el señor Schultes. Ponga mucha atención a esto, porque esto sucedió para el 1888, que ese era el tiempo en el Congreso de los Estados Unidos se estaba llevando a cabo una ley nacional del domingo. Luego habló el señor Schultes. Dijo que representaba a la Asamblea Local número 2672 de los Caballeros del Trabajo. Dijo que su asamblea había aprobado el proyecto de ley de Breaking News. Se refirió al endoso del proyecto de ley del domingo de Blair por la Asamblea Nacional de Indianápolis en el 1888 y dijo que cada caballero del trabajo estaba representado en ese endoso. Dijo que no tenía instrucciones especiales para comparecer ante el comité en esta cuestión en particular, pero que era miembro de un comité de legislación y tenía credenciales que lo impulsaban a hablar ante los comités legislativos sobre asuntos relacionados con el trabajo. O sea, darle un día de descanso a los trabajadores. ¿Y quiénes son los caballeros del trabajo? No son nada más y nada menos que las uniones laborales. Son ellos los que en el 1888 trataron de inducir la ley dominical o la ley del domingo. Seguimos leyendo. Eso, en una reunión de esta asamblea, el proyecto de Breckinridge, Sunday Rest o descanso dominical, fue objeto de discusión y por moción se resolvió que este organismo aprobará el proyecto de ley 3854 titulado Un proyecto de ley para evitar que las personas sean obligadas a trabajar el domingo, y orando por el pasaje de lo mismo. Simplemente declararé que en una convención de los Caballeros del Trabajo celebrada en Indianápolis en el 1888, el proyecto de ley de descanso dominical, que incluía el Distrito de Columbia, fue aprobado por el voto unánime de todo el cuerpo. O sea que esto ya está en el Congreso de la Asamblea hace mucho tiempo. Y fue puesto por los Caballeros del Trabajo, o mejor conocido hoy en día como las uniones laborales. ¿Quién está detrás de las uniones laborales? Que hizo que ellos llevaran al Congreso el domingo como día de descanso. Leamos esta noticia. Acuérdense que esto sucedió, como dice en su pantalla, para el 1888 en Indianápolis. Leamos esta noticia. Dicen, la iglesia y los trabajadores necesitan renovar sus lazos. Los engranajes de la burocracia de Roma, o sea, del Vaticano, entonces como ahora, o sea, entonces en aquel tiempo, como lo va a ser ahora,
giraban lentamente, pero en el verano del 1888, el Santo Oficio decretó que los caballeros del trabajo o las uniones laborales podían ser toleradas. Así nació una relación sólida y fraternal entre la Iglesia Católica y las uniones laborales organizados en los Estados Unidos. Sin embargo, una cosa está clara de inmediato. En septiembre, cuando Francisco, o sea, el Papa Francisco, haga su visita a los Estados Unidos, acuérdense que esta noticia es vieja, es del 2015, julio 9 del 2015, pero ya con anticipación estaban hablando de la venida del Papa Francisco a los Estados Unidos. Cuando Francis haga su visita a los Estados Unidos, habrá muchos miembros del sindicato o de las uniones laborales en las calles animándolo a él. Ustedes ven quién es que está detrás de todas estas cosas. Volvemos a la noticia de ahorita y dice lo siguiente: vale la pena seguir de cerca estos experimentos. Las semanas laborales más cortas deben considerarse un imperativo de derechos humanos. Ahora van a decir que es un derecho humano solamente trabajar 4 días para así descansar. Una forma de garantizar que a todas las personas se les garantice una cantidad significativa de tiempo libre para descansar, jugar, reflexionar, organizar y desarrollar el poder. Y que dice más, dice, para orar. Se le está dando el tiempo libre para descansar, como sabemos que el día del Señor es para descansar, día de reposo, el Sabbat, y para orar. Eso es lo que se está buscando detrás de los 4 días laborales. Tener el domingo para descanso y para orar. Esta caricatura para muchos no dice nada. Ahí vemos a alguien del Congreso levantando algunas leyes. Lo que está abajo dice allí: aquí hay una que a mi base, perdón, aquí hay una que a mi base conservadora realmente le va a gustar. Una enmienda constitucional que requiere que la gente asista a la iglesia los domingos. Una ley constitucional que garantice que todos atiendan a la iglesia los domingos. ¿Hasta dónde llegarán? Proseguirá su obra de engaño hasta el mismo tiempo del fin, o hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra lo adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo, o sea, tanto como Europa y Asia, como en el nuevo mundo, América, se le tributará homenaje al papado. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Eso dice esta cita. Todos los que moran en la tierra le adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Cómo lo harán? Por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana, de la Iglesia católica. Este cambio que se está haciendo es instruido o mandado a hacer por la Iglesia Católica. Como dicen ellos anteriormente en la historia plasmada, dicen: puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras recalcan la observancia religiosa del sábado, un día que no santificamos, dicen ellos. La fe de nuestro Padre se llama este libro. El cardenal Gibson dijo eso. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, podremos leer y simplificar donde dice: el domingo es la marca de la bestia. El domingo es la marca de nuestra autoridad, dice ella.
La iglesia está por encima de la Biblia. Y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. O sea, esto que están haciendo ellos a través de 4 días y medio laborales para así tener el sábado y el domingo libre de descanso. Entonces, cuando se pongan los 2 días, el sábado va a ir perdiendo su poder y su significado y el domingo será exaltado. Y ahí llegaremos a decir, a ellos van a llegar a decir que el domingo es su marca de autoridad. El domingo es la marca de la bestia. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a obedecer a Dios? ¿O estaremos de acuerdo con todos estos cambios? Ya ha comenzado el edicto. Comenzaremos con 4 días y medio laborales. O las empresas dirán que no porque no habrá mucha ganancia y dirán vamos a trabajar 6 días por obligación, como dice la Biblia. Trabajarán de lunes a sábado y guardarán el domingo como día de descanso. ¿Estaremos de acuerdo con esto? ¿O haremos como Pedro y los apóstoles, como dicen Hechos 5:29? Respondió Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Piensen en esto, hermanos queridos. Dios me le guarde. Dios le bendiga rica y abundantemente. El tiempo que nosotros hemos estado esperando ha comenzado a correr. El edicto ya se está planeando, o ya se planeó y se está comenzando a implementar. ¿Cómo está nuestra vida espiritual con Dios? Acuérdense que estas persecuciones y cosas que vienen, no hay por qué temer, porque el que obedece a Dios y guarda sus mandamientos será protegido de todas estas cosas. La única cosa que se nos quitarán son los bienes terrenales, pero los bienes espirituales que vienen de Dios no se nos quitarán. La protección divina no nos faltará. Y así como Dios alimentó a Elías cuando era perseguido por los poderes terrenales, de la misma forma Dios nos protegerá a nosotros. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios me le guarde, queridos hermanos.